Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer teneros por aquí. Hoy, como siempre, os traigo un vídeo que estoy seguro os va a interesar muchísimo, porque vamos a hablar de uno de los temas más comentados y que más preguntas ha generado entre los fans de las telenovelas turcas, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si habéis oído bien, vamos a meternos de lleno en el misterio, en los rumores, en lo que se ha dicho y, lo más importante, en lo que realmente sabemos sobre qué pasó entre estos dos grandes actores. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se enganchó a Erkencikus? La química entre Can y Demet era innegable, la pantalla ardía con cada escena y la expectación por lo que podría pasar fuera del set era tremenda. Empezaron a surgir rumores, fotos, especulaciones, y claro, todos queríamos saber si el amor de la ficción se trasladaba a la vida real. ¿Y qué pasó realmente? ¿Por qué de repente se acabó la magia? ¿Qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, a analizar las diferentes versiones y a daros mi opinión, siempre basándome en información contrastada y evitando caer en chismes sin fundamento. Así que, preparados para sumergiros en el mundo del cotilleo turco y descubrir la verdad sobre esta pareja que tanto nos hizo soñar. Antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y así no os perdéis ninguno de mis vídeos sobre vuestras series y actores favoritos. Ayúdenme a crecer. Solo tenéis que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por el tema del día. Recordemos un poco el contexto. Erkencikus, o Pájaro Soñador, fue un éxito rotundo. La historia de amor entre Can, un fotógrafo salvaje y aventurero, y Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie no solo destacó por su trama romántica y divertida, sino también por la evidente conexión entre sus protagonistas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, y eso se reflejaba en cada beso, en cada mirada, en cada escena juntos. Era como si la pantalla vibrara con la energía que emanaban. La serie, emitida originalmente en Turquía y luego exportada a numerosos países, se convirtió en un fenómeno cultural. Los fans de Erkencikus crearon comunidades online, compartiendo fotos, vídeos, fanfics y debatiendo sobre cada episodio. La serie generó un fervor que trascendió las fronteras, uniendo a personas de diferentes culturas y lenguas en torno a una misma historia. La conexión entre Can y Sanem era el corazón de esa historia, y la interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir fue fundamental para el éxito de la serie. Los rumores de un posible romance entre ellos comenzaron casi desde el principio de la serie. Los fans estaban obsesionados con la idea, y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes especulando sobre su relación. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en sus redes sociales, y los medios turcos, siempre ávidos de noticias del corazón, no tardaron en hacerse eco de la supuesta relación. Las especulaciones eran constantes, alimentadas por el hermetismo de los actores y por las pistas que dejaban entrever en sus publicaciones. Cada gesto, cada like, cada comentario era analizado con lupa por los fans y la prensa. En un principio, tanto Can como Demet parecían disfrutar de esta atención. Publicaban fotos juntos, intercambiaban mensajes cariñosos, y no negaban la posibilidad de que hubiera algo más que amistad entre ellos. Parecía que la historia de amor de Erkencikus estaba traspasando la pantalla. Las entrevistas, los programas de televisión y las revistas del corazón se centraban en la supuesta relación, aumentando la expectación y la presión sobre la pareja. La industria del entretenimiento turca, conocida por su intensa cobertura de la vida privada de sus estrellas, aprovechó al máximo el interés del público. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, las cosas no fueron tan sencillas. La popularidad, aunque gratificante, también conlleva una serie de desafíos y complicaciones. La exposición mediática constante, la invasión de la privacidad y las expectativas creadas por los fans pueden ejercer una presión enorme sobre cualquier relación, especialmente si es una relación que se está construyendo bajo la atenta mirada del público. Empecemos por lo que sí sabemos con certeza. Durante el rodaje de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una relación muy cercana. Trabajaban juntos largas horas, compartían momentos especiales en el set, y se apoyaban mutuamente en el proceso creativo. Desarrollaron una gran amistad, una complicidad que se notaba en la pantalla y que fue clave para el éxito de la serie.
La dinámica entre ellos era evidente y su profesionalismo permitió que la magia de la serie trascendiera. Se convirtieron en compañeros de trabajo pero también en amigos, en confidentes, compartiendo risas, frustraciones y logros. Pero, ¿llegó esa amistad a convertirse en algo más? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y de las diferentes versiones. La más extendida y que parecía confirmarse con el paso del tiempo, es que sí, que hubo algo más que amistad entre Can y Demet. Los medios turcos publicaron fotos de ellos juntos fuera del trabajo o en cenas románticas paseando por la calle de la mano. Se les vio en eventos, saliendo de locales nocturnos, compartiendo miradas cómplices y gestos de afecto. Aunque ninguno de los dos confirmó ni desmintió explícitamente la relación, sus gestos y sus publicaciones sugerían que sí, que estaban juntos. Sin embargo, y aquí es donde se complica la cosa, la relación no duró mucho. De repente las fotos juntos desaparecieron, dejaron de publicarse mensajes cariñosos en las redes sociales, y los medios empezaron a hablar de una posible ruptura. Los fans, desconcertados, se preguntaban qué había pasado. ¿Qué había roto la magia? ¿Por qué de repente el cuento de hadas parecía haber terminado? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? Las razones que se barajaron fueron muchas y la verdad, cada cual más rocambolesca. Desde discusiones acaloradas en el set hasta diferencias irreconciliables en sus personalidades, pasando por la interferencia de terceros y las presiones externas, la especulación no se hizo esperar. Los foros de fans y las redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas, cada una intentando descifrar el misterio de la ruptura. Una de las teorías más recurrentes, y que a mí me parece la más plausible, es que la presión mediática y las expectativas de los fans jugaron un papel fundamental en la ruptura. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, se les interrogaba sobre su relación en cada evento, y la presión por mantener una imagen pública perfecta era enorme. Cada salida, cada publicación, cada interacción era analizada y comentada, creando una atmósfera asfixiante. La constante vigilancia, la falta de privacidad y la necesidad de complacer las expectativas del público pueden desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Además, la fama de Can Yaman como chico malo de Turquía, con sus excentricidades y su carácter fuerte, pudo ser un factor determinante. Can, conocido por su personalidad intensa y su estilo de vida aventurero, a menudo se encontraba en el centro de la polémica. Sus declaraciones, sus acciones y su forma de ser generaban controversia y alimentaban los rumores. Para Demet, acostumbrada a una imagen más tranquila y profesional, la dinámica de la relación pudo haber sido difícil de manejar. Las personalidades fuertes, aunque atractivas al principio, a veces pueden chocar y generar conflictos. Otra teoría, menos extendida pero también relevante, es que las agendas de ambos actores, muy apretadas, no les permitían mantener una relación estable. Can Yaman, en ese momento, estaba en la cima de su carrera, con proyectos internacionales y compromisos laborales por todo el mundo. Sus viajes constantes, sus rodajes fuera de Turquía y sus compromisos promocionales le mantenían alejado de su país y de su pareja. Demet Özdemir, por su parte, también tenía una agenda muy ocupada con sus propios proyectos, incluyendo nuevas series y campañas publicitarias. La distancia, los viajes y las pocas oportunidades para verse pudieron pasarles factura. La falta de tiempo, la dificultad para mantener una comunicación constante y la soledad que a menudo acompaña a las largas estancias fuera de casa son factores que pueden afectar a cualquier relación, independientemente de su solidez. También se habló de diferencias de personalidad, de incompatibilidad de caracteres. Can Yaman, con su carácter fuerte y dominante, podría haber tenido dificultades para adaptarse a una relación en la que la comunicación y el respeto mutuo fueran fundamentales. Su personalidad enérgica y su necesidad de control podrían haber chocado con la independencia y la profesionalidad de Demet. Demet Özdemir, por su parte, es conocida por su carácter afable y su profesionalidad, y podría haber tenido problemas para encajar con el estilo de vida y la personalidad de Can. La compatibilidad en una relación no solo implica la atracción física, sino también la capacidad de entenderse, de apoyarse mutuamente y de compartir valores y objetivos comunes. Las diferencias de personalidad, aunque a veces atractivas, pueden convertirse en obstáculos importantes si no se gestionan adecuadamente. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que probablemente nadie lo sabe con certeza, salvo ellos dos.
Ellos son los únicos que conocen los verdaderos motivos de la ruptura, los problemas que tuvieron, las cosas que no funcionaron. Y hasta ahora ninguno de los dos ha hecho declaraciones explícitas sobre el tema. La privacidad, la discreción y el respeto mutuo son valores importantes para ambos actores, y probablemente prefieren mantener los detalles de su relación fuera del ojo público. Can Yaman en algunas entrevistas ha evitado hablar directamente de Demet Özdemir, limitándose a decir que fueron compañeros de trabajo y que le guarda un buen recuerdo. Ha evitado generar polémica o especulaciones, optando por la diplomacia y el respeto. Demet Özdemir, por su parte, ha sido aún más discreta, y rara vez ha mencionado a Can en sus declaraciones. Ha mantenido una postura profesional y ha evitado alimentar los rumores. En ambas ocasiones, se han mostrado respetuosos con el otro y han evitado generar polémica o especulaciones. La madurez y la prudencia son características que los distinguen, y su comportamiento ha sido un ejemplo de cómo manejar una situación delicada con elegancia y respeto. Lo que sí sabemos, y esto es algo que podemos deducir de sus acciones y de sus declaraciones, es que la relación entre ellos no terminó de la mejor manera. Después de la ruptura, dejaron de seguirse en las redes sociales y evitaron coincidir en eventos públicos. No parece haber quedado una amistad entre ellos, aunque sí un respeto mutuo. La falta de comunicación y la distancia física son indicativos de que la relación no prosperó. La ruptura, aunque dolorosa, es una parte inevitable de la vida, y la forma en que se afronta revela mucho sobre el carácter de las personas. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar a una relación. Es una historia que nos enseña que a veces el amor de la ficción no se traslada a la vida real, o que si se traslada, no siempre tiene un final feliz. La industria del entretenimiento con su glamour y sus luces, también tiene su lado oscuro, y las relaciones de las celebridades a menudo se ven sometidas a una intensa presión. Es una historia que nos demuestra que a pesar de la química y de la conexión que puedan existir entre dos personas, las circunstancias, las agendas y las personalidades pueden jugar en contra. La vida privada de las estrellas es un terreno delicado, y el público a menudo olvida que detrás de la fama y el éxito hay personas con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otro. Así que, ¿qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Probablemente una historia de amor que no pudo ser, una relación que, por diferentes motivos, no llegó a buen puerto. Una historia que nos dejó soñando, pero que finalmente terminó en decepción. Las expectativas generadas por la serie, el éxito y la popularidad de los actores, y la voracidad de los medios de comunicación crearon un entorno propicio para la especulación y la presión. Pero a pesar de todo, debemos recordar que el cariño que sentimos por estos dos actores, y por la serie que protagonizaron, sigue intacto. Y aunque su relación personal no funcionara, su trabajo juntos en Erkenzikos siempre quedará en nuestra memoria. La magia de la serie, la química entre los actores y la historia cautivaron a millones de personas en todo el mundo, y ese legado perdurará en el tiempo. El éxito de Erkenzikos abrió puertas a ambos actores. Can Yaman, con su carisma y talento, se convirtió en un ícono internacional, protagonizando series y proyectos en diferentes países. Demet Özdemir, con su versatilidad y profesionalismo, continuó cosechando éxitos en la televisión turca, consolidando su carrera como una de las actrices más importantes del país. Ambos han demostrado su valía y su dedicación, y han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya ayudado a entender un poco mejor la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre lo que pasó? ¿Creéis que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Qué opináis sobre las diferentes teorías que se han barajado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. La discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya parecido interesante y que os hayáis entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así me ayudáis a seguir creciendo y a traer más contenido sobre vuestros actores y series favoritos. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme.